Gracias. Así con ese entusiasmo, ¿verdad? Vamos a la escuela, sí, hay que ponernos en ese modo, ¿verdad? Y con entusiasmo y con expectativa de lo que Dios nos quiera decir en este día, pues vamos a pasar este tiempo aquí juntos, amén. Bueno, a mí me tocó, también, por la gracia de Dios, compartir este tema que dentro de todo el tema general de la soberanía de Dios, lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes es la soberanía de Dios en operación. ¿Cómo opera la soberanía de Dios? Ya hemos visto varios temas, ¿no? En la creación, la salvación, y ahora vamos a ver en operación. ¿Cómo es que la vemos en el día a día y cómo la vemos en su palabra? ¿Ok? Este, Vamos a hacer un recorrido por muchos textos. Algunos yo se los voy a leer y cuando voy a pedirles que los busquen, les voy a decir, ok, vamos a buscar este pasaje para que ustedes ahí lo hagan en su Biblia. Bien, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pedir su bendición. Oremos. Bendito Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, una vez más por todo lo bueno, Señor, que has sido con nosotros, por todas tus bondades, Señor, por todas tus bendiciones. Y por este tiempo, Señor, que tenemos ahora, Señor, que estamos seguros que será de bendición y edificación, Señor, porque se trata de tu palabra, Señor. Yo te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros y que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y todo aquello que nos pueda distraer, Señor, el cansancio, el sueño, los ruidos, todo, Señor, que sea quitado, Padre Santo, para que podamos escucharte a ti, Señor, a través de que tú utilices mi voz, mis labios, Señor, pero que seas tú quien nos hable a nuestros corazones directamente, Señor, y nos ayude a entender esta grandiosa y maravillosa verdad acerca de tu soberanía, Padre. Me pongo yo en tus manos, Señor, me declaro, Señor, incapaz, incompetente para hacerlo, Señor, y pues pido la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. En nombre de Cristo Jesús lo hago. Amén. Dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en las tierras, y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esta hermosa oración es de el rey Nabucodonosor, después de haber sido rescatado de esa situación, ¿verdad? Que él vivió derivado de su soberbia. No, me estoy confundiendo. Me confundí perdón hermanos, me confundí del pasaje. Ahorita vamos a ver esa parte. Estoy un poquito nervioso, ya se habrán dado cuenta. Pero ahorita vamos a entrar a este pasaje. Pero algo que se me hizo necesario hacer es que repasáramos un poquito este término de soberanía. Cuando tú escuchas este término soberano, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás piensas en algún gobernante, el presidente de alguna nación, son cosas, ¿verdad?, que a veces relacionamos rápidamente, o el dueño de algo. Definitivamente podemos pensar en alguien que toma las decisiones, el soberano, ¿verdad? La máxima autoridad que tenemos ante nosotros. Podemos pensar en todas esas figuras de soberano, pero vamos a recordar un poco lo que hemos aprendido, sobre todo en las primeras clases, acerca de lo que es soberano y lo que es la soberanía de Dios, para ir entrando en tema. Primero, una definición creo yo, muy clara es que soberano es quien tiene el máximo poder o autoridad sobre algo y que esa autoridad la ejerce de forma independiente. ¿Okay? Es una característica bien importante del que es soberano, ¿verdad? Que esa autoridad la ejerce de forma independiente. Sin embargo, el gobernante más poderoso de la nación más poderosa aquí en nuestra tierra,
está sujeto a leyes, ¿verdad? Las leyes de su nación, o inclusive leyes internacionales que también lo rigen y lo limitan, ¿sí? A veces también está limitado por su propia capacidad intelectual o física, inclusive. Hay limitantes. En cambio, Dios es soberano y ejerce esa autoridad suprema e independiente sin ningún tipo de restricción o limitante. Y eso nos debe de empezar a dar una idea, ¿verdad?, de cómo opera su soberanía sin ninguna restricción o limitante. Ni siquiera las poderosas leyes naturales, ¿verdad?, que Él mismo estableció, ¿sí?, lo pueden limitar o detener de hacer algo, ¿sí? Dios inclusive puede detener o suspender esas leyes naturales y actuar al margen de ellas, ¿sí?, cada vez que a Él le parezca necesario, cada vez que Él lo quiera hacer. Por ejemplo, Él puede hacer que el propio sol se detenga. Una poderosa ley natural, ¿verdad?, que habla de que el sol está en su posición y que la tierra tiene que girar. Dios puede detener eso si esa es su voluntad. Él puede detener la lluvia o hacer que llueva. Ahorita que estamos en tiempos de sequía, es su voluntad, ¿verdad? Aunque las leyes naturales digan, no hay las condiciones para lluvia, Él puede hacer llover, es soberano. Él puede herir con peste, ¿verdad?, o bendecir con salud. Él pudo detener y separar las impetuosas aguas del Mar Rojo, aunque las leyes naturales no estuvieran de acuerdo. La soberanía de Dios entonces es su derecho absoluto de hacer todas las cosas según su beneplácito. Ahora sí. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y dice: y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede cuestionar lo que Dios ha determinado hacer. ¿De acuerdo? Nadie puede cuestionar lo que Él ha determinado hacer. Esa es su soberanía, independiente de cualquier ley, de cualquier influencia. Él determina lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y la razón para hacer las cosas. Buscando resumirlo, siendo Dios un soberano absoluto, no va a estar limitado por nada ni atado por ley alguna, sino que va a gobernar como mejor le parezca, pero siempre, porque esa es su naturaleza, en perfecta armonía con todas sus perfecciones, como su santidad, como su sabiduría, como su amor, su justicia, su misericordia. Qué importante es eso, hermanos, porque podemos en nuestros tiempos ver de gobernantes que se declaran, ¿verdad?, soberanos, pero faltos de sabiduría, y obran con esa falta de sabiduría, obran con esa falta de piedad, obran, ¿verdad?, con esa falta de misericordia. Pero nuestro Dios ejerce esa absoluta soberanía en armonía
con todas sus perfecciones. Y eso nos debe dar a nosotros un gozo y una paz de que ese es nuestro Dios soberano, que siempre va a actuar de esta forma. Ahora, Dios en su sabiduría creó todas las cosas, ¿verdad? Nadie que se diga cristiano podría cuestionar esta verdad. Ninguno que esté dispuesto a declararse como cristiano pudiera decir, no, esto fue una obra accidental, ¿verdad? Fue ahí una situación en algún lugar en el espacio, ¿verdad? Que de repente fue capaz de crear todo lo que vemos a nuestro alrededor. Alguien que se declare cristiano no pudiera generar estos argumentos. Dios primero tuvo el propósito de crear y luego realizó su obra de la creación en cumplimiento con ese propósito. Él dijo, voy a crear esto, y lo hizo. Y lo hizo como Dios hace todas las cosas, a tal grado que la reacción y el asombro de los cristianos cuando vemos su obra nos lleva a repetir las palabras del salmista, ¿verdad? Cuando dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Y otro salmo, el 139, que dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Pero, ¿acaso la creación sería el fin del propósito de Dios? ¿Sería que Dios simplemente dijo, voy a crearlo, lo creó y dejó las cosas a su suerte? ¿No nos debiera a nosotros como cristianos resultar evidente que Dios tuvo un propósito supremo, digno de sus infinitas perfecciones cuando creó todo lo que Él creó? ¿Hará Dios las cosas por simple antojo o ocurrencia? Sabemos que no, ¿verdad? No pudiera ser así. Ahora, para que ese propósito que Dios estableció, ese propósito supremo que Él estableció para que la creación fuera, Él ahora y siempre, ¿verdad? Pero hoy está gobernando. Él no va a tener un propósito, crear y dejar. Él gobierna para que ese propósito supremo se logre. Vayamos a Isaías 46. Isaías 46, verso 9 y 10. ¿Ya lo tenemos? Dice Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, o sea, propósito, permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese propósito va a permanecer, no puede fallar el propósito de Dios. Él se asegura a través de su gobierno que ese propósito se cumpla. Quizá la pregunta que pueda surgir es, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios creó todo el mundo y a la raza humana y por el cual gobierna soberanamente? ¿Para qué? Vamos a ver varios versos que nos van a dar la respuesta. Romanos 11:36. Si lo buscan, Romanos 11:36.
dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y luego que dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahí estamos encontrando el propósito por el cual Dios gobierna soberanamente. ¿Sí? No lo busquen, yo se los leo. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta mañana se oró, ¿verdad?, con este versículo. Porque tú creaste todas las cosas. Por eso eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Y Salmo 19:1 nos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los mismos cielos y el firmamento son como predicadores, ¿verdad? Porque de la excelencia de su obra, de la creación, podemos inferir fácilmente la infinita perfección de nuestro Dios. Todo, ¿verdad? En el firmamento, todo en los cielos está en su lugar en perfecta armonía. Nos habla de la infinita perfección. Los astros, los cielos y el firmamento nos predican acerca de eso. Del brillo de los diferentes astros celestes podemos llegar a la conclusión de que el Creador es luz. De la inconmensurable extensión del firmamento, ese tamaño que hay, galaxias atrás de galaxias, atrás de galaxias, no hay forma de medirlo. Podemos darnos cuenta de su inmensidad. Su altura y distancia nos habla también de su trascendencia y su influencia sobre la tierra y el mar, por ejemplo, ¿verdad? Nos describe su dominio, su providencia, su beneficencia para que de ahí pueda surgir lo que nosotros necesitamos. La creación, pues, el mundo natural, los cielos y el firmamento nos predican acerca de nuestro soberano Dios. Sin embargo, fue a través del hombre. Originalmente, ¿verdad? Fuimos hechos a su propia imagen y semejanza. Entonces fue a través del hombre a quien Dios designó principalmente para manifestar su gloria. Los astros, la creación, de todo lo que está a nuestro alrededor, manifiesta la gloria de Dios. Pero es el hombre, nosotros, a quien Dios nos designó para que manifestáramos esa gloria. Y ese es el propósito por el cual nos formó, nos creó. ¿Cómo sería glorificado Dios por el hombre? Siendo como somos. Busquemos Efesios 3, verso 10. Desde toda la eternidad, Dios diseñó que nuestro mundo sería ese escenario, ¿verdad? Que mostraría su multiforme gracia y sabiduría, ¿sí? En la redención de los pecadores. Era parte de su plan perfecto, ¿verdad? De su propósito, ¿sí? Y lo vemos en Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, para que esa multiforme sabiduría de Dios fuera puesta en manifiesto, nos ha salvado. Para que los mismos ángeles, los buenos y los malos que están en el cielo, ¿verdad?, vieran el testimonio, nuestra declaración a través de la redención. El pastor MacArthur explica, ¿verdad?, que el propósito eterno y supremo de la iglesia es glorificar a Dios. Sabemos eso, ¿verdad? Sí. Lo que incluye la demostración de su sabiduría ante los ángeles, quienes luego lo honran con aún mayor alabanza. Para el cumplimiento de este glorioso propósito es que Dios ha gobernado el mundo desde el principio y lo continuará haciendo hasta el fin. Lo que veremos ahora es cómo es la operación de la soberanía de Dios en su gobierno de este mundo. Con respecto a cómo gobierna el mundo material, ya lo hemos visto, ya lo vimos en prédicas anteriores, ¿verdad? Cómo Él tiene soberanía sobre toda la creación, sobre la materia inanimada, sobre todas las criaturas irracionales. Absolutamente todas están sujetas a su creador. Pero ¿cómo es que gobierna sobre la humanidad? ¿Qué es lo que nos revela la Escritura con respecto a cómo opera su sabiduría gubernamental, ¿verdad?, sobre nosotros? ¿Hasta qué punto y con qué influencia controla Dios a los hijos de los hombres? ¿Estamos nosotros bajo el control de Dios? Dios se está ocupando de llevar nuestras vidas para que su propósito supremo se cumpla. Amén. Así es. Y veremos la forma en que lo hace. El método de Dios para tratar con nosotros, con sus elegidos, con los que nos ha salvado. Primero, en primer lugar, Dios ejerce sobre nosotros una influencia que vivifica. Una influencia que vivifica. Por naturaleza, los seres humanos estamos espiritualmente muertos, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y la primera necesidad que tenemos es la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento nos trae de muerte a vida. ¿Sí? Nos lo dice Juan 5:24. Esta muerte significa separación, una separación de Dios. Esa separación no es el propósito de Dios. ¿Sí? Por eso es que nos da vida, porque vida implica comunión, comunión eterna con nuestro Creador. Y esta comunión es por medio de la reconciliación que Cristo proveyó. Ahora, nosotros no podíamos hacer esto por nosotros mismos, no había ningún interés en nosotros por buscar esto, porque éramos débiles, porque estábamos muertos. El muerto, ¿verdad?, no tiene hambre ni deseo de lo que Dios ofrece. Entonces tenía que haber una influencia, algo nos tuvo que haber llevado a pensar en esto, y es esa influencia que vivifica, que Dios ejerce sobre nosotros
En el nuevo nacimiento se nos imparte una naturaleza divina. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él nos hace de nuevo, nos da esa nueva vida. Sin esta naturaleza divina y santa que nos imparte nuestro Señor, en el nuevo nacimiento es absolutamente imposible que un hombre tenga algún tipo de deseo o impulso espiritual. No hay ningún interés por esas cosas. O que alguien sin este nuevo nacer tenga un concepto correcto de lo espiritual. No, es una distorsión completa de lo espiritual. O que tenga un pensamiento espiritual, o que atienda a las cosas espirituales. Cuando vamos, ¿verdad? Y les queremos exponer la maravilla del Evangelio, no, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés, ningún deseo. No ha recibido esa influencia. Es imposible que alguien muerto espiritual se comprometa a realizar las obras espirituales. De nuevo, sin santidad, nadie verá al Señor. Y el problema es que el hombre natural no desea la santidad. No quiere la provisión que Dios ha hecho, no le interesa. ¿Sí? Entonces, ¿será posible que un hombre natural ore, que busque y luche por lo que no le gusta, por lo que no desea? ¿Será eso posible? Claro que no. No hay ningún interés, no hay ningún deseo, no hay ninguna razón. Entonces, si un hombre verdaderamente procura lo que por naturaleza le desagrada con todo su corazón, si ahora ama a aquel que una vez odió, es porque un cambio milagroso ha tenido lugar dentro de él. Un poder externo a él mismo, ¿sí?, ha operado sobre esa persona. Y quizá todos podemos ir un tiempo atrás, a lo mejor mucho tiempo, a lo mejor poco tiempo, y vernos en esta situación. ¿Cómo surge nuestro amor a Dios? ¿Cómo surgió nuestro amor a su palabra? ¿Cómo cambió toda nuestra perspectiva acerca de Dios? Un cambio milagroso, sobrenatural, derivado de esa influencia vivificante que Dios ejerció sobre nosotros. Por eso está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A ese que acabamos de describir ha pasado de muerte a vida, de separación a comunión. Se ha convertido de las tinieblas a la luz, de estar bajo el dominio de Satanás, ahora al dominio de Dios. De ninguna otra manera se puede explicar el gran cambio, a menos de que Dios haya ejercido esa influencia vivificante en nosotros, en sus escogidos. El nuevo nacimiento es muchísimo más que simplemente derramar lágrimas debido a un remordimiento temporal por el pecado. Nos hizo sentir mal el que estaba hablando ahí y empecé a llorar y ok, ya, no, es mucho más que eso. Es mucho más que cambiar el rumbo de nuestra vida, empezar a adoptar nuevos hábitos, nuevas costumbres, dejar ciertos malos hábitos. Es mucho más que eso. Es mucho más que una práctica o una vida moral. El nuevo nacimiento es mucho más que eso. Va infinitamente más allá de pasar al frente y hacer una oración con un evangelista y firmar una tarjeta. Va mucho más allá que eso.
el nuevo nacimiento no es darle la vuelta a la página, sino es el comienzo y la recepción de una nueva vida. No es simplemente un cambio, una mejora en nuestra vida, sino es una transformación completa. En resumen, el nuevo nacimiento es un milagro del cual debemos estar muy agradecidos a Dios. Es radical. Es el resultado de la operación sobrenatural y soberana de Dios sobre nosotros. Entonces, lo primero que Dios hace soberanamente sobre sus elegidos es, Él soberanamente echa mano de aquellos que están espiritualmente muertos y los levanta a una nueva vida. Él lo hace, es soberano. ¿Sí? Él toma a uno que fue formado en iniquidad, ¿sí?, y concebido en pecado, y lo conforma a la imagen de su Hijo. Él lo hace, es soberano. Está operando, está gobernando. Él toma un cautivo del diablo, un preso del diablo, y lo hace un miembro de la familia de la fe. Él toma un mendigo y lo hace ahora un coheredero con Cristo. Él viene a quien está lleno de enemistad y rencor contra él y le da un corazón nuevo, lleno de amor por él. Él es quien voltea hacia alguien que por naturaleza es un rebelde y obra en él tanto el querer como el hacer. Mediante su poder irresistible y esa influencia vivificante, Él transforma a un pecador en un santo, a un enemigo en un amigo, a un esclavo del diablo, a un hijo de Dios. Eso es la soberanía de Dios operando a través de esa influencia vivificante. Y es necesario que demos gracias a Dios, nuestro Señor Todopoderoso, Rey soberano de nuestras vidas, porque los que estamos aquí queriendo realmente estar bajo la bendición y cobertura de nuestro Señor, recibimos esa influencia vivificante. No la merecíamos. Él, en su soberanía, determinó dártela a ti, dármela a mí. Nos debe de llevar a dar gracias a Dios. Otra influencia que Él hace en su gobierno soberano operando es una influencia energizante. Se oye un poquito extraño, ¿verdad? Pero ahorita se lo voy a explicar. El apóstol oró por los santos, el apóstol Pablo, por los santos de Éfeso, para que los ojos de su entendimiento pudieran ser iluminados, para que se pudieran dar cuenta de la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Él dice que ellos puedan entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Quería que se dieran cuenta, que abrieran los ojos y que pudieran ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Los que hemos recibido la primera influencia, ¿verdad?, y que hemos nacido de nuevo, necesitamos esta energía, esta fuerza, este poder. Es así como los hijos de Dios somos capacitados, pero también fortalecidos para pelear esa batalla que quizá hoy, ayer y todos los días tenemos que pelear. Esa buena batalla de la fe.
y poder luchar contra esas fuerzas que están constantemente haciendo guerra contra nosotros y contra Dios. Ahora, es importante entender que nosotros, en nosotros mismos, no tenemos fuerzas, ¿sí? El poder es de Dios. No somos más que, por eso se nos compara con ovejas, ¿verdad? Son los animales más indefensos y débiles. No sé si han visto por ahí que de repente se asustan, ¡pum!, se caen tiesos, o sea, completamente indefensos. Esos somos nosotros. Cualquier prueba, cualquier tribulación, ¡pum!, ya nos tiene congelados, ¿sí? Y debilitados. Isaías 40:29 nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es esa influencia energizante, este poder energizante de Dios y que Él ejerce sobre y dentro de nosotros, es lo que nos va a capacitar para poder tener esas victorias y para poder servirle aceptablemente. Se me hace tan importante, de repente escuchamos, ¿verdad?, de que que personas o predicadores, ¿verdad?, tratan de confundir a las congregaciones diciendo que tienen el poder para hacer cosas. El poder es de Dios. Él lo pone, su influencia energizante es el que nos irradia de ese poder para nosotros poder hacer lo que necesitamos hacer. El profeta, profetas en la antigüedad, por ejemplo, en este caso, dice en Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino sobre nosotros el Espíritu Santo? Amén. Y hemos recibido ese poder. Y luego así, con esos mismos hombres que recibieron ese poder, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice, y con gran poder, dice Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese poder tiene un propósito, es para algo. ¿Sí? Lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Tiene propósito ese poder, para poderle servir, para poder llevar ese mensaje de salvación y vida eterna. Y que más y más y más personas glorifiquen el nombre de Dios. Pero el alcance de este poder vivificante, esta influencia energizante, que Dios ejerce sobre nosotros, no se limita nada más al servicio. Veamos 2 de Pedro 1:3. Busquen 2 de Pedro 1:3. Esa influencia energizante de Dios que Él ejerce sobre nosotros nos capacita para servirle, pero también nos es útil para lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Esta influencia energizante es la que nos va a permitir producir esos frutos en nuestra vida. O como dice Gálatas 5:23, ¿verdad? Las diversas gracias del carácter cristiano, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad,
esa bondad, esa fe, mansedumbre, templanza, todas estas se atribuyen directamente a Dios mismo, ¿verdad? Porque son frutos del Espíritu y son las que habremos de manifestar. Para manifestar eso en nuestras vidas, necesitamos esa influencia energizante que Dios ejerce sobre nosotros. Y una vez más debemos ser humildes y dar gracias a Dios por ese poder, para poder tener esa fortaleza y servirle, y también para vivir una vida que le glorifique. Otra influencia que Dios ejerce sobre nosotros en su gobierno soberano es una influencia directriz, que da dirección, que nos dirige. En los tiempos antiguos del Antiguo Testamento, Dios condujo a su pueblo, ¿verdad?, a través del desierto y utilizó una columna de nube, ¿recuerda? ¿Sí? Durante el día, a través de esa columna, sabían por dónde tenían que recorrer esas distancias en el desierto, y durante la noche era una columna de fuego. Así es como los dirigió hacia donde Él quería. Pero todavía hoy dirige a sus santos, pero ahora lo hace desde dentro, ¿sí?, más que desde fuera, como el pueblo de Israel. Esa influencia directriz nos guía a querer hacer lo que Él le place. ¿Sí? Ahorita lo vimos, ¿verdad? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Matthew Henry en su comentario dice: qué grandioso es saber, para consuelo nuestro, que detrás de nuestro querer y hacer, y sosteniendo nuestra propia debilidad, está Dios dirigiéndonos, ¿sí?, pero de tal forma que no fuerza nuestro albedrío ni nos exime tampoco de nuestra responsabilidad personal. Pero el saber, ¿verdad?, que esos pasos que estamos dando, ese camino, ¿verdad?, y aunque estamos quizá temblando, quizá estamos temerosos, estamos inseguros, nuestra propia debilidad y nuestra inseguridad, pero acudimos a Dios y Él está ahí detrás, dirigiéndonos, llevándonos a ese lugar seguro. Ahora, la influencia directriz de Dios también para nuestro gozo es eterna. Veamos Salmos 48:14. Salmos 48:14 dice: porque Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa influencia que da dirección es eterna. Podemos contar con ella para siempre, aún más allá de la muerte. Qué hermosa verdad y qué reconfortante debe ser para nosotros el saber que estamos siendo influenciados de esta manera por Dios en su gobierno soberano sobre nosotros. ¿Y todo para qué? Para que se cumpla su propósito glorioso de que le demos toda la gloria a Él. Su influencia directriz nos guía a hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuán cierto es entonces que el corazón del hombre piensa su camino, dice Proverbios, mas Jehová endereza sus pasos? Lo que nosotros quisiéramos hacer va en dirección
diferente, distinta a la que Dios quiere. Pero Dios, ¿verdad?, endereza nuestros pasos. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Soberano puede hacer esto y lo hace, y debemos dar gracias porque lo hace, porque guía nuestros pasos sobre ese camino estrecho, nos lleva seguros a casa, a morar eternamente con Él. Influencia vivificante, a través de la cual vino ese nuevo nacimiento. Influencia energizante, a través de la cual obtenemos ese poder para poder librar esas batallas y vencer en esas batallas, poderles servir, ¿sí? Influencias necesarias en nuestra vida. Influencia directriz, que nos ayuda a tomar el camino correcto, las decisiones correctas, seguir por ese camino estrecho. Y si nos aferráramos, confiamos en que Él enderezará nuestros pasos. Y la cuarta influencia es la influencia preservadora. Dios ejerce sobre sus elegidos una influencia o poder preservador. Hay muchos pasajes en la Escritura, ¿verdad?, que hablan de esta verdad. Les voy a compartir algunos. En Salmo 97:10 dice: Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos nos libra. Salmo 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Salmo 145 dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Muchos más pasajes, pero no trae, hermano, hermana, a tu corazón un sentimiento de gratitud. Durante todo este estudio, que está basado en este libro de Arthur Pink, constantemente tenía que estar haciendo pausas para poder ir en oración a Dios y agradecer por esto. Porque sin estas influencias, sin este gobierno soberano operando en nuestras vidas, fácilmente podemos pensar dónde estaríamos hoy. En su soberanía decidió ejercer esas influencias sobre nosotros. Claro está, sin merecerlo, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice 1 Pedro 1:5. Somos guardados por el Señor. Amén. En conclusión, la soberanía de Dios está operando sobre toda su creación. Todo lo que Él hizo, lo material, todo lo que existe. Y yo he llegado, ¿verdad? Esto ya es una conclusión mía, que también domina y ejerce su soberanía sobre lo que no existe. Porque Él ha determinado que no exista. Pero esta soberanía está operando
sobre sus propios elegidos, y Dios ejerce ese poder e influencia vivificante, energizante, directriz y preservador. ¿Sí? Todo lo que Él ha ordenado se está cumpliendo. Su propósito se está cumpliendo. Ese propósito glorioso. Su gobierno es soberano, su gobierno es absoluto. Y aunque muchos lo ignoran, todos los hombres, los buenos y los malos, están bajo la jurisdicción y absolutamente sujetos a la administración del Supremo Soberano Dios. Y ahí quien Dios está llamando, hay quienes se resisten y que en esa soberbia no han logrado comprender y entender lo que Dios quiere darles, el perdón, de la separación eterna a la vida eterna. Pero en su gracia y en su sabiduría y en su misericordia puede haber hoy mismo una oportunidad de venir al arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y es precisamente esa imagen, ¿verdad?, que vemos en este pasaje de Daniel que les comentaba, donde la soberbia de un rey hizo que perdiera todo, pero su humillación, su arrepentimiento, permitió que recuperara todo. Hoy tenemos esta grande bendición, los que hemos recibido estas influencias, ¿verdad? Y por lo cual somos hijos de Dios. Pero si tú estás aquí y estás resistiendo al Dios soberano, considera que hoy tienes la oportunidad. Mañana no sabemos, hoy tienes la oportunidad de meditar, de pensar en que este Dios soberano también quiere bendecir tu vida, que puedas arrepentirte y venir a Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo y por la grandísima bendición que es, Señor, el estar bajo tu gobierno soberano. La bendición que es, Señor, ser hijos tuyos, Señor. Saber que tú nos diste vida, una vida nueva. Nos das de tu poder para poder andar en este mundo, Señor. Y tener victoria en esas batallas espirituales, Señor. Nos das esa dirección que necesitamos cada día, Señor, para poder tomar esas decisiones y hacer que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver estas manifestaciones, estas influencias cada día de nuestras vidas, Señor. Y la recibimos porque tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad se manifiestan cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.